carga de energía que nos entró, nos llovió, nos cargamos de ella y que nos va a servir para equilibrar nuestra vida de aquí en adelante otro año más. ¡Cómetelo! Con el permiso de los guardianes de este venerable lugar, como hace 45 años con todos los maestros que están en otro plano, como lo acaba de decir nuestro maestro Arturo Mesa, que convivió y luchó por todo este trabajo durante todos estos años y aquí lo tenemos en vida con nosotros. Es un gran privilegio tenerlo aquí. Y otra cosa muy importante es que independientemente de todos los grupos que se formen, es hoy. La fecha no la han podido cambiar. Ni siquiera el gobierno federal, cuando intentó el 13 de mayo, con todos los medios y con todo lo que quisieron hacer, y que el 1321 quisieron meter a fuerza sin fundamento ni nada. Nosotros ya teníamos más de 45 años recuperando este conocimiento sagrado de siglos que inició justamente desde que nuestros abuelos, ancestros salieron de Aztlán. Todos los que eran aztlanecas salieron de Aztlán. Todos los grupos nahuas salieron de ahí en un año 1 pedernal, 1064. Y de ahí transcurrieron 260 años hasta el año 1 pedernal, 1324, para en ese proceso de 2 años, 1324-1325, lograr la fundación de lo que sería la gran ciudad de México, Tenochtitlán. Por eso este conocimiento es muy, muy importante. Por eso la importancia de esos procesos 1, 2, 1 pedernal, 2 casa, Setecpat o Mecali, y que justamente estamos llegando a un ciclo. Es importante que estemos aquí, hemos pasado muchas pruebas todos y las seguimos pasando como pueblo, como nación, como gran familia que somos, de salud, de todo tipo. Y estamos a un poquito más de 260 días, un Tonalpohualli y 9 días para llegar a las fechas señaladas en nuestras venerables piedras. Algunas se encuentran expuestas en nuestro Museo Nacional de Antropología, otras están en otros lados del mundo, pero ahí está la información y las conocemos. Ya lo veremos, a partir del 11 Acatl, 11 Carrizo 2023,